Matemáticas segundo grado. Secuencia 2. Multiplicación y división de fracciones positivas. Sesión 3. Figuras a escala. En el punto número 1 tenían que analizar tres figuras que tienen la misma forma pero diferentes tamaños. Y posteriormente tenían que responder estas 6 preguntas de los incisos. En la primera pregunta del inciso A nos dice ¿qué factor de escala se aplicó a la figura 1 para obtener la figura 2? Para esto tenemos que observar cuánto mide cada lado de las figuras, tanto 1 como 2. En el caso de la figura 1, el lado de hasta arriba mide un cuadrito, mientras que en la figura 2, ese mismo lado mide 2 cuadritos. Es decir, la medida aumenta el doble, lo cual nos dice que el factor de escala es por 2. Es decir, cada medida se tiene que multiplicar por 2 para obtener la medida de la figura 2. Inciso B. ¿Qué factor de escala se aplicó a la figura 2 para obtener la figura 3? Volvemos a realizar lo mismo. En este caso, la figura 2, el lado de arriba mide 2 cuadritos, mientras que ese mismo lado en la figura 3 mide 6 cuadros. Como quien dice, aumentó por 3. 2 por 3, 6. Inciso C. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 1 a la figura 3? Volvemos a realizar lo mismo. El lado superior de la figura 1 mide un cuadrito, mientras que en la figura 3 mide 6 cuadros, lo que quiere decir que cada medida se tiene que multiplicar por 6 para obtener la nueva medida de la figura 3. Inciso D. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 2 a la figura 1? Ahora se trata de sacar el factor inverso de la figura 2 a la figura 1. En este caso vamos a ver por cuánto se tendría que dividir para obtener la nueva medida. Volvemos al mismo ejemplo. Si tomamos de referencia lo que mide la parte superior de la figura, que en este caso son 2 cuadros, en la figura 1 este mismo lado solamente mide un cuadro, es decir, se reduce la mitad. Entonces, como se reduce la mitad, es como si multiplicáramos por un medio. Inciso E. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 3 a la figura 2? Vamos a hacer lo mismo. En este caso, la figura en la parte de arriba mide 6 cuadros, mientras que en la figura 2 mide 2 cuadros. Lo que quiere decir que este 6 lo tendríamos que dividir entre 3 para obtener esta medida. Si ocupáramos fracción, tendríamos que multiplicar por su factor recíproco, es decir, un tercio. Acuérdense que cuando multiplicamos por fracciones es como si hiciéramos la operación contraria. Esta multiplicación de un tercio quiere decir que estamos dividiendo entre 3. Inciso F. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 3 a la figura 1? Retomando el mismo ejemplo, esta figura mide 6 cuadros, mientras que en la figura 1 solamente mide un cuadro. Quiere decir que el 6 lo tenemos que dividir entre 6 para obtener 1, que es la medida de la figura número 1. Como tenemos que dividir entre 6, si lo expresamos en multiplicación, lo expresaríamos con el factor recíproco, es decir, por un sexto. Entonces, las respuestas correctas eran en el inciso A por 2, inciso B por 3, inciso C por 6, inciso D por un medio, inciso E por un tercio, inciso F por un sexto. En el punto número 2 les pide que lean con atención este recuadro con información y que después corrigieran sus respuestas en las preguntas de aquí arriba. En este caso, si leyeron esta información, en el primer punto les daba la respuesta al inciso A. El segundo era respuesta al inciso B.
el tercer punto era la respuesta al inciso C y el cuarto punto era la respuesta al inciso D. Teniendo en cuenta la información del cuarto punto, iban a poder corregir la respuesta del inciso D, E y F. En el punto número 3 les pedía que ahora ustedes realizaran las figuras a escala según los datos que aquí les proporcionaban. Les pedía que en la figura 5 aplicaran un factor de escala de 3 a la figura 4, es decir, que a cada medida de cada lado de la figura 4 lo tenían que multiplicar por 3 para obtener la figura 5, la cual lógicamente iba a ser una figura más grande. Por ejemplo, este lado de aquí que mide 2 cuadritos, lo íbamos a multiplicar por 3 y el nuevo lado de la figura 5 tenía que medir 6 cuadros. Lo mismo iba a pasar con cada una de las medidas de cada lado de la figura 4. Después de que obtuvieran la figura 5, iban a aplicarle el factor 1/4 para obtener la figura 6. En este caso, la figura 6 iba a ser una figura más pequeña. Entonces, decíamos que la nueva figura 5 iba a medir de esta parte de aquí 6 cuadros. A estos 6 cuadros los íbamos a dividir entre 4 para obtener la nueva medida de la figura 6, que en este caso sería 1,5 cuadros. Lo mismo íbamos a hacer con cada una de las medidas de cada lado. Y entonces íbamos a obtener una figura más pequeña, inclusive más pequeña que la figura 4. En este punto número 3 también tenían que responder unas preguntas. Estas dos preguntas las tenían que responder antes de realizar estos dos dibujos. En el inciso A pregunta, ¿cuál será más grande, la figura 5 o la figura 4? Esto sin necesidad de dibujar, a simple vista nos podíamos dar cuenta de que la figura 5 iba a ser más grande porque su factor de escala es un número entero. Entonces la respuesta correcta era la figura 5. ¿Por qué? Porque su factor de escala es un número entero. O bien porque las medidas de la figura 4 se tenían que multiplicar por 3. Inciso B. ¿Cuál será más grande, la figura 6 o la figura 5? De igual forma, aquí nos podíamos dar cuenta que la figura 5 iba a ser más grande que la figura 6, porque a lo que midiera la figura 5, lo íbamos a estar dividiendo entre 4 o bien multiplicando por un número fraccionario. Entonces la respuesta correcta era figura 5. ¿Por qué? Porque para obtener las medidas de la figura 6 se tenían que dividir las medidas de la figura 5 entre 4 o bien multiplicarlas por 1/4. Inciso C. ¿Cuál es el factor de escala que hace pasar de la figura 4 a la figura 6? Para obtener esta respuesta tenían que multiplicar ambos factores, 3 por 1/4, y el resultado era la respuesta correcta. En este caso el resultado era 3/4. Inciso D. ¿Por qué la figura 6 es más pequeña que la figura 4? Porque su factor de escala es un número fraccionario. Inciso E. ¿Cuál es el factor que hace pasar de la figura 6 a la figura 4? En este caso no se tenía que hacer ninguna operación. Lo único que tenían que hacer es buscar el factor recíproco, es decir, voltear la fracción que teníamos o que obtuvimos hace rato. En este caso teníamos que voltear 3/4 para obtener el factor recíproco, que sería 4/3. Por último, inciso F. Si a la figura 4 le aplican el factor 3/4 y a la figura resultante le aplican el factor 4/3,
¿Cómo varían las dimensiones de la tercera figura con respecto a la figura 4? La respuesta era que la figura quedaría del mismo tamaño a la figura original, es decir, no variarían sus medidas, porque primero le están aplicando el factor de 3/4 y después a la figura que resulta le aplican el factor recíproco, es decir, la regresan a su tamaño original. Si se dan cuenta, 3/4, su factor recíproco es 4/3. Lo mismo ocurriría si primero aplicaran el factor 4/3 y después le aplicaran el factor 3/4. Como son factores recíprocos, no varían, al final vuelven a quedar del mismo tamaño. Veamos un ejemplo de lo que les acabo de explicar. En este caso, en la figura 1, tengo un cuadrado que mide de cada lado 2 cuadritos. Si yo le aplico un factor de escala por 3, obtendría una figura más grande. Pero para saber cuánto va a medir cada lado de esta nueva figura, en este caso la figura 2, lo que tengo que hacer es multiplicar cada medida de cada lado de la figura 1 por 3. En este caso, multiplicaría 2 por 3, lo cual me da 6. Como pueden observar en la nueva figura 2 que obtuve, cada uno de sus lados tiene una medida de 6 cuadritos, porque el factor de escala que se le aplicó a la figura 1 fue por 3. Ahora, si yo le aplico a esta figura 2 el factor de escala recíproco de 3, ¿qué figura obtendría? Recuerden que para obtener el factor recíproco lo que se tiene que hacer es voltear, por así decirlo, el número. En este caso, recuerden que todos los números enteros tienen un 1 como denominador. Teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos voltear la fracción. En este caso, el factor recíproco de 3 sería 1/3. Si a la figura 2 le aplico ahora este factor recíproco, lo que tengo que hacer es multiplicar cada medida por 1/3 o bien dividirlo entre 3. En este caso, si multiplico 6 por 1/3, obtengo 6/3. Ahora esa fracción que obtuve como resultado la tengo que dividir, obteniendo como resultado 2 enteros. Es decir, la figura 3, cada uno de sus lados debe medir 2 cuadros. Ahora, en lugar de multiplicar por 1/3, ¿qué pasa si divido entre 3 la medida de la figura 2? Como pueden observar, obtengo el mismo resultado, porque como les mencionaba hace rato, cuando aplico un factor de escala fraccionario, puedo multiplicar la medida de la figura por esa fracción o bien dividir la medida de la figura entre el denominador. Teniendo en cuenta esto, ahora pasemos a dibujar la figura 3. Como pueden observar, la figura 3 y la figura 1, que en este caso era la figura original, es la misma. ¿Esto por qué? Porque a la figura original primero se le aplicó el factor de escala por 3 y a la figura que nos resultó se le aplicó su factor recíproco, es decir, la regresamos a su tamaño original. Es por eso que tanto las medidas de la figura 1 como la figura 3 no cambia, no varía, sigue siendo la misma. Esto que les acabo de explicar viene en la información del recuadro del punto número 4, el cual tuvieron que leer. Y eso sería todo de la sesión 3.